licenciado Roberto Fernando Hernández Vélez, agente del Ministerio Público con número de gafete 515, con datos y domicilio previamente registrados ante este honorable tribunal a efecto de recibir cualquier tipo de notificaciones. ¿Me acompañan? Licenciada Victoria Laguna, agente del Ministerio Público con número de gafete 5512, con datos y domicilio registrados previamente ante este tribunal para cualquier efecto de notificación. Licenciado José Alejandro Murillo Hija, con número de cédula 6524 y domicilio previamente establecido en este tribunal para recibir todo tipo de notificaciones. Licenciado Luis Alberto Bravo Correa, con número de cédula profesional 503020 y con domicilio previamente registrado ante este tribunal para recibir todo tipo de notificaciones. Su señoría, esta Fiscalía manifiesta que hasta este momento se ha realizado la formulación de la imputación y se le ha otorgado el derecho de declarar al imputado, mismo derecho que se reservó. Es por ello que con fundamento en el artículo 303, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la vinculación a proceso de Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo, previsto y sancionado por los artículos 302, 303, 304, con relación a los artículos 9 y 60 del Código Penal Federal. Y la probable responsabilidad de que Sebastián Serrat Santana es el probable responsable y autor intelectual del delito de homicidio culposo. De los antecedentes previstos en la carpeta de investigación se refieren los hechos que a continuación mencionaré. Que el día 12 de julio del 2014, aproximadamente a las 18 horas con 10 minutos, se encontraba Sebastián Serrat Santana a bordo de una embarcación pesquera con número de matrícula MXH 433. En dicha embarcación se encontraban también a bordo otros 3 tripulantes, de nombres Rafael Casas, María de Jesús Parra González y Luis Javier Carrasco. Sebastián Serrat Santana, capitán del navío, se encontraba a exceso de velocidad, navegando hacia la bahía de Tampico, y por su negligencia y no darse cuenta que aproximadamente a 3 millas náuticas se encontraba un risco, la embarcación se impactó, donde Rafael Casas salió proyectado, que ocasionó que se diera un golpe en la cabeza y ocasionara su muerte. Asimismo, de la carpeta de investigación se desprenden los datos de prueba que a continuación mencionaré. En primer lugar, se tiene el informe policial a cargo de Rosalía Ruiz Gómez, en el que se infiere el conocimiento de un hecho delictivo a cargo de Sebastián Serrat Santana y la muerte de una persona, en este caso del hoy occiso Rafael Casas. En segundo lugar, se tiene en cuenta el acta de entrevista realizado por Rosalía Ruiz Gómez a la hoy ofendida María de Jesús Parra González, en el que se establece que se encontraban a bordo 3 tripulantes y el capitán, que por su negligencia y que iba a exceso de velocidad, se encalló en un risco que ocasionó que un tripulante se proyectara y se golpeara la cabeza con una roca, ocasionando su muerte. Asimismo, también se establece el acta de entrevista realizada por la policía investigadora Rosalía Ruiz Gómez al capitán de puerto Manuel González Álvarez, del que se infiere el rescate a las víctimas. También se encuentra la declaración del imputado legalmente obtenida, en el que se desprende la participación de un hecho delictivo a cargo de Sebastián Serrat Santana. Por último, se tiene el dictamen de la necropsia por el doctor Miguel Moreno Villalobos, en el que se infiere el motivo de causa de la muerte de Sebastián Serrat Santana. Así, su señoría, el capitán Sebastián conocía los riesgos y peligros que conllevaba al acercarse al puerto,
costeando y exceso de velocidad en un barco cuyas características no eran las adecuadas. Es por ello que esta conducta típica se adecúa a la hipótesis normativa ubicada en el artículo 302, que a la letra dice: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Asimismo, en el artículo 9 del Código Penal Federal establece que obra culposamente cuando se realiza el hecho típico que no previó siendo previsible y que previó confiando en que no se resultaría el hecho típico, atenuando a una violación de un deber de cuidado que debía y podía conocer por las circunstancias y condiciones personales. Esta representación social manifiesta que el capitán Sebastián Serrat Santana conocía los riesgos y peligros y por su violación de deber de cuidado, una persona está muerta. Después de escuchar los argumentos elaborados por el Ministerio Público relacionados con la vinculación a proceso de mi hoy defendido, Sebastián Serrat Santana, considero que tal solicitud resulta improcedente, ya que existen serias irregularidades en el procedimiento y graves deficiencias al momento de integrar la carpeta de investigación, como a continuación lo mostraré con los siguientes datos de prueba. Respecto al dictamen de necropsia realizado por el doctor Miguel Moreno Villalobos el día 13 de julio del 2014, en ningún momento se tiene plenamente identificado al sujeto pasivo. En dicho informe, solo se hace constar el primer apellido de la supuesta víctima, Casas. Pero ¿quién me dice que no se está haciendo referencia a otra persona con el mismo nombre y con el mismo apellido? Del mismo modo, en la carpeta de investigación no se nos dice dónde está el cadáver, es decir, y lo que resulta grave, no sabemos quién es y dónde está el cadáver. Por lo tanto, ¿cómo pretende el Ministerio Público solicitar la vinculación a proceso cuando no existe plena identificación del objeto material del delito? Máxime si tomamos en cuenta las incongruencias entre las declaraciones a los entrevistados, ya que María de Jesús Parra González nunca menciona el nombre de su esposo y Manuel González Álvarez solo señala que rescató a dos personas, Manuel Javier Sánchez Caloca y Luis Javier Carrasco González, pero nunca hace mención a Rafael Casas. En segundo lugar, e independientemente de lo anterior, el artículo 303, párrafo tercero del Código Penal Federal impone la obligación de exhibir 2 dictámenes periciales para acreditar como mortal una lesión en caso de no encontrar al occiso. Y en este caso, mostrándose una vez más las irregularidades en la integración de la carpeta de investigación, se dejan entrever 2 cosas. 1. Como ya se dijo anteriormente, no sabemos quién es y dónde está el cuerpo. Y 2. En el supuesto caso de que se hubiese encontrado al muerto, el Ministerio Público solamente muestra un solo dictamen pericial, lo cual resulta improcedente para vincular a proceso a mi hoy defendido. En tercer lugar, en ninguna parte de la carpeta de investigación consta la participación de un abogado defensor para mi defendido. Puede consultar la carpeta de investigación a la cual usted tiene libre acceso y se podrá dar cuenta que en dicha declaración del día 13 de julio del 2014 solamente constan las siguientes firmas: Luisa Martínez Pérez, agente del Ministerio Público; Sebastián Serrat Santana, mi defendido, pero nunca está firmado por mí o por un abogado defensor, lo cual se hace notar que nunca se le hicieron saber los derechos a mi hoy defendido, motivo que resulta suficiente para que resulte improcedente la vinculación a proceso de mi hoy defendido y se dicte a su favor un auto de no vinculación a proceso,
ya que existen serias irregularidades en el procedimiento y graves deficiencias al momento de integrar la carpeta de investigación. Esta Fiscalía pide al juez que dicte las medidas cautelares en contra del imputado Sebastián Serrat Santana, de conformidad con lo previsto en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Basándonos en la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, esta Fiscalía considera que es necesario que el imputado se presente semanalmente ante este juzgado, ya que, como se desprende de la carpeta de investigación, este ha manifestado tener familia en Veracruz, lo que podría considerarse como un riesgo inminente de huida. En relación con lo anterior, también se solicita la prohibición para que no salga del país ni del estado de Tamaulipas, ya que no únicamente su familia reside en otro estado, sino que el tiempo que lleva trabajando en este estado ha sido de tan solo 3 meses, por lo cual no se puede presumir que tiene nexos con este estado. Por otra parte, se solicita que se exhiba la garantía económica en cantidad de 100,000 pesos, no solo para que se pueda dar frente a las obligaciones procesales, sino para que la familia pueda hacer frente a los gastos funerarios, así como a los gastos que va a tener, ya que eran dependientes económicos de ellos. El hecho de no dar esta medida cautelar podría hacer que la familia se quede completamente desamparada. Por último, se pide que se suspenda temporalmente del ejercicio de la profesión, ya que fue la profesión evidentemente negligente lo que llevó a la muerte de la víctima, y el permitir que siga prestando sus servicios podría derivar en la muerte de alguna otra persona. Se solicitan las medidas cautelares antes señaladas con el fin de que la familia de la víctima no quede desamparada y que se pueda evitar alguna otra muerte. Su Señoría, una vez escuchadas las peticiones por parte de la Fiscalía, e independientemente de la vinculación a proceso y de la muerte de una persona, todo esto se trata de un delito culposo, es decir, todo es producto de un accidente, por lo que la defensa, con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la improcedencia de dichas peticiones por parte del Ministerio Público. Por lo que a continuación fundamentaré dicha petición con los argumentos. Con respecto a la presentación periódica de mi defendido ante este tribunal de manera semanal, la defensa se opone rotundamente, debido a que, pues sí, como dice la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares, su familia nuclear reside en el estado de Veracruz, mas sin embargo, eso no es una excusa, o eso no implica que mi defendido vaya a intentar eludir la justicia por esa razón. Por otra parte, al obligar a mi defendido a que presente periódicamente en ese tribunal, se le limita al desarrollo de sus actividades laborales profesionales, debido a que él es capitán y necesita estar viajando, y realmente este periodo se extiende por más de 7 días. Le solicito que se considere la conducta que toma mi defendido de siempre, en todo momento, salvaguardar el bienestar de los tripulantes de la navegación. Por lo que podemos recalcar que nos encontramos ante una persona responsable y que cumple con todas sus obligaciones, tanto así que mantiene a su esposa y a su hijo, por lo que se encuentra en este estado trabajando para poder cumplir dicha obligación, tanto como padre como esposo. En relación con ello y con la medida cautelar acerca de no poder salir del estado de Tamaulipas y ni del país, la defensa la considera excesiva. Como ya mencionábamos, su actividad laboral requiere navegar alrededor de la República, pasando por varios estados, por lo que al limitarlo a solo poderse caer en dicho estado, su trabajo se limitaría y sería insuficiente, por lo que consecutivaría
a no poder salvaguardar el bienestar de su familia mediante su salario percibido por dicho trabajo. En relación con estas dos medidas cautelares, se ha hecho evidente en la carpeta de investigación que todas las partes pueden tener acceso, que mi defendido no tiene ningún antecedente penal y tampoco tiene algún tipo de antecedente de fuga, por lo que no representa mayor peligro ni para la justicia ni para la sociedad, por lo que se considera que las dichas medidas cautelares deberían ser improcedentes. En cuanto a la medida cautelar solicitada de la garantía económica de 100,000 pesos moneda nacional, este monto es altísimo. Es un monto que mi defendido no podría pagar con su salario percibido ni por un año, por lo que se solicita la revocación de dicha medida cautelar, ya que de ahí dependen sus familiares y él en su personalidad. Así lo establece la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares. Por último, haciendo alusión a la medida cautelar solicitada por la defensa en cuanto a la suspensión temporal de la actividad laboral, la defensa se opone rotundamente, ya que con fundamento en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que no se puede negar la elaboración de alguna profesión alguna a las personas, sea cual sea, mientras sea lícita. Claro, dicho ordenamiento establece que se puede vedar por alguna resolución judicial, mas sin embargo, en este supuesto no se ha podido concretar la negligencia por parte de nuestro defendido, por lo que solicito dichas medidas cautelares en su totalidad sean improcedentes y podamos seguir adelante con eso. Gracias.